Hoy vamos a hablar sobre la capacitancia y vamos a definirla y algunas de sus fórmulas. Hoy vamos a hablar de la capacitancia. La capacitancia se mide en faradios gracias al físico inglés Michael Faraday. Bueno, la ecuación para la fórmula para determinar la capacitancia es esta: capacitancia igual a carga entre voltaje, donde la Q es la carga y la V es el voltaje. La C es la capacitancia. Y sus unidades son los faradios. Faradios F. Gracias al físico Michael Faraday. Y bueno, un capacitor está conformado de dos conductores. Este puede ser un capacitor. Tiene dos conductores separados, o sea, estos dos son como unas placas, separados a una distancia d. Y este puede ser positivo, este puede ser negativo. Y esta es la distancia que los separa y estas son las dos placas. Las placas son paralelas y cada tiene un área. Cada placa tiene un área. Este es un área y esto es otra área. También las placas son conductoras y el campo en el espacio fuera de las placas, el campo fuera de las placas se denomina campo marginal. Bueno, también existen muchísimos símbolos para la capacitancia. Voy a determinar algunos, que es el voltímetro, que es un círculo. Para el amperaje es una A. Cuando es un cable, pues solo es una línea. Cuando es un capacitor, es una línea aquí, otra más larga. Y una batería también es así, positiva y negativa. Y la fuente de poder sería así, como un rayito. Esos son algunos símbolos para la capacitancia. Existen diversos tipos de capacitores. El primero es el capacitor de placas paralelas, que podemos ver, es este. Esta es la distancia D y el campo eléctrico fluye. Este es de placas paralelas. Y tiene una ecuación que es capacitancia igual a epsilon 0 por el área entre distancia. Esta fórmula es específica para placas paralelas. Otro tipo de capacitor es el de cilindro. Lo voy a poner aquí. Tenemos un cilindro. Y dentro de este cilindro hay otro que está como al vacío, este pequeño, como pueden verlo aquí. Este tiene un radio y el grande, tiene otro radio. Radio 2 y radio 1. Y también este tiene su propia fórmula y es capacitancia igual a 2pi por epsilon 0 por la longitud entre el logaritmo natural de radio 2 entre radio 1. El radio 2 es el cilindro más grande y el radio 1 es el pequeño, que está en el vacío. Y también existe la fórmula para la esfera. Tenemos una esfera y aquí su expresión para la capacitancia es igual a 4pi epsilon 0 por radio 1, radio 2 entre radio 2 menos radio 1. Y bueno, aquí tenemos también un radio. Y pues todos tienen campo eléctrico. Este es nuestro campo eléctrico también. Y aquí también tiene campo eléctrico.
son 3 tipos de capacitores, pero también tenemos los capacitores en circuitos y tenemos capacitor en circuito en paralelo y en serie. En paralelo lo voy a escribir acá. Voy a hacer mi circuito en paralelo. Cuando están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo para el capacitor 1, el 2 y el 3. Va a ser siempre el mismo, el voltaje. Este es más, menos. Y bueno, los 3 capacitores pueden considerarse como un capacitor equivalente que mantiene una carga total Q y está dada por la ecuación carga igual a C1 más C2 más C3 por delta V del voltaje. Y para sacar la capacitancia equivalente de este circuito, capacitancia equivalente sería C1 más C2 más C3. Y cuando son muchos más capacitores, se da con una sumatoria que empieza de I1 y termina en N. Esta es la ecuación para sacar la capacitancia equivalente del circuito en paralelo. Y ahora podemos sacar también el del serie. El del serie sería este es C1, C2 y C3. Y aquí la suma de las caídas de potencia en los capacitores debe ser igual. Ok, entonces aquí para sacar la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Es como el inverso del circuito en paralelo. Ok. Esta es la ecuación para sacar la capacitancia en todo. Y bueno, también podemos asociar la energía con la capacitancia, ya que la energía se almacena en los capacitores. Y bueno, hay una ecuación para esta energía y se almacena como energía potencial eléctrica. Y la fórmula para esa energía que se almacena en los capacitores es esta. U igual a 1/2 de carga por delta V. Esto es para la energía potencial eléctrica. Este es en serie. Placas paralelas de cilindro y esfera. Y esta es nuestra energía potencial. También en la capacitancia existe una densidad de energía eléctrica y esa es una U. Pero es U minúscula y se define U minúscula como U entre volumen. Esta es para la densidad, esta fórmula es densidad de energía eléctrica. Y también hay una fórmula específica para la densidad de energía eléctrica entre 2 placas paralelas. Y bueno, es el capacitor y esa ecuación es igual a U igual a 1/2 de epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Esta fórmula es para la densidad de energía eléctrica para capacitor de placas paralelas. Este es de placas paralelas.
Ok, entonces como pueden ver, con la capacitancia también usamos la energía y tenemos varios tipos de capacitores que pueden ser en placas paralelas, en cilindro o en una esfera. Y para las placas paralelas, cilindro y esfera tienen su propia ecuación. Como aquí las voy a encerrar. La capacitancia depende mucho del área de las placas, de los capacitores y a la distancia en la que están. Mientras más grande sea la capacitancia, va a haber más carga que se requiere para producir una diferencia de potencial eléctrico. Y bueno, el capacitor se carga al colocar una carga más positiva y una carga menos, o sea, negativa y positiva, para que las dos se puedan atraer. El campo eléctrico entre las dos placas es perpendicular a estas y mucho más grande en magnitud que el campo fuera de las placas. También, como dije ya, las placas son siempre conductoras. En un campo eléctrico se necesita energía y esta se suministra mediante baterías o una fuente de poder. El capacitor se desconecta y retiene su carga a diferencia del potencial. O sea, un capacitor sí se puede quedar con la carga adentro. ¿Okay? Espero que con estas fórmulas les ayude a resolver sus problemas y recuerden que siempre hay, dependiendo del problema, si es placas paralelas o cilindro o esfera, o dependiendo en serie o en paralelo, cada uno tiene su propia fórmula. Y recuerden que en paralelo el volumen siempre es igual. Volumen siempre es igual. Y en el de serie la corriente, la intensidad es siempre igual. Entonces recuerden eso. También se me olvidó decirles que un farad es igual a un coulomb entre un volt. ¿Ok? Entonces esto es de un farad. Un farad es esta equivalencia. En el cilindro esta es la longitud. Esta es la longitud, por eso sale esta L. Y en la esfera tenemos un radio 1, que es un radio 2, por eso es el radio no es el 1 y el radio 1 por el radio 2. Epsilon 0 es una constante, como ya sabemos. Epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 9. Eso siempre es una constante y para todas las fórmulas la vamos a utilizar. ¿Okay? Estos eran los símbolos. Espero que no se confundan. Estos son los símbolos. Los que están encerradas en nubecitas son las fórmulas para sacar el cilindro, el serie, el paralelo, la esfera, las placas paralelas. Y el área es muy importante también para las placas. También las placas las podemos ver como así. Y aquí abajo hay otra, no sé si no lo pueden notar. Y este es el área de una placa, este es el área de la otra placa, bueno, todo esto. Y esta es la distancia. Esa es la distancia entre las placas. ¿Qué más les podría...? Entonces, bueno, la capacitancia, como ya saben, es la carga entre el voltaje, pero hay muchísimas más como fórmulas para sacar la capacitancia en diferentes capacitores.